Me apoyé contra la pared del pasillo mientras Beatriz se retocaba los labios frente al espejo del vestidor. Era la misma escena que había presenciado cientos de veces, pero esa noche algo era diferente. El gesto era idéntico, el movimiento medido, el labial carmesí trazando una línea perfecta, y sin embargo, la intención detrás era otra. Lo sentí como se siente un temblor antes del terremoto. Preciso, elegante, falso. No me miró mientras hablaba. Solo serán 4 días, dijo, como quien lee el pronóstico del clima o recita un número de habitación. El tono era suave, medido, como el de una anfitriona segura de que todo saldrá como planeó. Me sonrió apenas. Sus ojos ni siquiera buscaron los míos. Entonces, lo sentí, un aroma leve pero nítido, uno que no era suyo ni mío. No su perfume habitual, dulce y floral, sino algo más áspero, más seco. Una colonia masculina, barata y persistente, como la que deja a alguien cuando ha estado demasiado cerca durante demasiado tiempo. Levanté la cabeza ligeramente, fingiendo normalidad. Ella ajustaba el cinturón de su abrigo con una lentitud que no coincidía con la prisa de quien está por tomar un avión. Llevaba un conjunto pulcro, una blusa color hueso sin una sola arruga, pantalones de tela gruesa y zapatos de tacón moderado. Todo demasiado medido. No era provocador. No era informal, era uniforme, como si fuera a una entrevista, o a un encuentro que requería una imagen muy específica. ¿A qué hora sale tu vuelo?, pregunté. Ella parpadeó apenas, como si la pregunta no tuviera sentido. 8:40, creo, dijo, y luego, bajando la mirada al reloj, voy justo. Yo sabía que mentía, porque Beatriz nunca decía, creo, cuando se trataba de un horario. Beatriz tenía el control absoluto de sus agendas. Podía recordar el número de una habitación de hotel de un viaje hace 3 años, el nombre de un camarero, la hora exacta de cada conexión aérea. Pero esta vez, dudaba, o fingía dudar. Caminó hacia la puerta con paso firme. Alzó el bolso de cuero que había dejado en el suelo con la misma destreza con que solía levantar a Javier cuando era niño. Pero ahora sus movimientos eran huecos. No había ternura, solo eficiencia. La seguí con la mirada mientras abría la puerta. En el umbral, se giró y me dijo, te dejo comida en el congelador, por si no quieres cocinar. Sonreí, no porque agradeciera el gesto, sino porque entendí el mensaje. No volvería pronto. Tal vez no pensaba volver en absoluto. Esperé a que el sonido de sus tacones se desvaneciera en el garaje, luego me acerqué al vestidor. El aire aún estaba tibio, cargado con esa mezcla de perfume caro y desconfianza. Me detuve frente al espejo donde ella había estado hace apenas minutos. Vi mi reflejo, sí, pero también algo más, la ausencia, la grieta, y entonces supe que algo se había roto, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, por cómo olía, por lo que no miró, por lo que no corrigió. No era solo un viaje, era el inicio de su huida. Durante los días siguientes, algo en mí se desenganchó de la rutina, como una cuerda que ya no sostiene el mismo peso. Me movía igual, despertaba, cocinaba, trabajaba, pero cada acción tenía una capa invisible. Vigilancia. Porque todo lo que Beatriz había dicho antes de irse flotaba con una textura rara, como esas palabras dichas a medias que uno solo entiende cuando ya es tarde. La mañana después de su partida revisé la mesa del comedor. No había nota, ni itinerario, tampoco su taza de café, que siempre dejaba a medio terminar. Todo estaba ordenado, limpio, en exceso, como si quisiera que no quedara rastro de ella. El congelador, al que hizo alusión antes de irse, tenía 3 tuppers rotulados con marcador negro, lunes, martes, miércoles, pero no había uno para el jueves, como si después de ese día ya no le correspondiera ocuparse de mi alimento, o como si supiera que para entonces ya no estaría pendiente. En ese gesto, torpe en apariencia, leí algo más que falta de previsión, leí distancia planificada. Los mensajes que intercambiamos durante esos primeros días fueron cortos, casi protocolares. Yo preguntaba cosas básicas. ¿Cómo va el congreso? ¿Estás llegando bien al hotel? Javier te escribió. Ella respondía siempre con frases exactas, funcionales, nunca con pregunta, nunca devolviendo interés, y los silencios entre cada mensaje eran demasiado amplios, como si tuviera que preparar una versión antes de escribirla. Beatriz era organizada, minuciosa, siempre me hablaba con entusiasmo sobre las ponencias, los talleres, los temas de innovación educativa que solían motivarla, pero esta vez no había menciones concretas, solo vaguedades. Muy buenos expositores, estamos aprendiendo mucho, jornadas largas pero útiles. El tipo de respuestas que caben en cualquier mentira. El miércoles, sin decir nada,
Abrí su laptop. Lo hice sin culpa, no por despecho, por necesidad, como quien busca una grieta en una pared donde ya siente la humedad, pero no encontré nada. Su correo estaba limpio, demasiado limpio, eliminado con cuidado, como si supiera que alguien iba a revisar, pero olvidó su calendario, el que sincronizaba con su tablet, que aún estaba en casa, y ahí vi algo que no coincidía. El bloque de las tardes, donde debía haber paneles y networking, estaba vacío. En su lugar, nada, espacio en blanco, como si no hubiera previsto siquiera fingir que tenía algo agendado. Empecé a observar con más atención las pequeñas pistas. Revisé el GPS del coche que usamos para la familia. Estaba donde debía, en el aeropuerto, pero ella no lo usó. Me dejó claro que tomaría un taxi, supuestamente para ahorrar tiempo, pero el auto tenía 34 kilómetros de recorrido no registrados por mí, no muchos, pero los suficientes para ir a un hotel en las afueras y volver sin levantar sospecha. Ese mismo día, recibí una llamada de mi hijo Javier. Estaba distante, educado, pero algo lo incomodaba. ¿Estás bien, papá? Sí, ¿por qué? Nada, es que mamá me dijo que estabas muy ocupado, que mejor no la molestara estos días. ¿Te pidió que no le escriba? No, solo... lo insinuó. Algo en ese intercambio me quemó más que cualquier sospecha. Beatriz no solo se había alejado de mí, también empezaba a redirigir a nuestro hijo, suavemente, como una ola que cambia de dirección sin hacer ruido. El jueves por la mañana, fui al armario. Recién caí en cuenta de que había dejado espacio vacío. Había sacado ropa, sí, pero no solo para 4 días. Faltaban vestidos que no eran de trabajo. Faltaban 2 pares de zapatos que usaba en cenas elegantes. Faltaba su abrigo gris, ese que nunca lleva a congresos porque dice que no combina con su ropa formal. Pero lo que más me dolió fue notar que faltaba la joya que yo le regalé en nuestro 20º aniversario, un collar de oro blanco con un dije que contenía una inscripción interna. Esa pieza, su favorita, la que usaba siempre en eventos familiares, estaba con ella. Me quedé parado frente al armario abierto como un idiota, viendo no lo que había, sino lo que ya no estaba. Por la tarde, llamé a su número. No contestó. 5 veces. Luego recibí un mensaje. Estoy en una charla, ¿todo bien? Respondí con un sí escueto. No insistí más. Esa noche cené solo. Javier no volvió del estudio. Yo me senté con el televisor encendido, sin prestar atención. En la mesa, su lugar estaba intacto, y aunque el plato frente a mí estaba lleno, lo que realmente me dolía era el hueco invisible que se había instalado junto a mí. No era rabia lo que sentía, era una especie de claridad amarga, como cuando uno recuerda de golpe una conversación vieja y se da cuenta de que la entendió todo al revés. Miré el celular sobre la mesa, su foto aún era el fondo de pantalla. La apagué, y por primera vez en muchos años, me fui a dormir sin revisar si había mensaje de buenas noches. No llegó, y yo, por primera vez, no lo esperé. El viernes por la mañana, me reuní con Luis, un viejo compañero de universidad que ahora trabajaba como consultor en gestión de crisis empresarial. Pero esa no fue la razón del encuentro. Él también tenía vínculos con una firma de investigaciones privadas que operaba de forma discreta, sin escándalos ni rastro. Me escuchó en silencio durante el desayuno, sin interrumpirme. Luego me dijo lo que yo mismo no quería pronunciar. Si necesitas pruebas, no basta con sospecha. Deja que alguien las recoja por ti. Acordamos un plan simple. Beatriz estaría fuera 3 días más, suficiente para que el investigador hiciera su trabajo. El dossier llegó el jueves siguiente, no en formato físico. Luis me lo entregó en un pendrive, dentro de una carpeta negra sin logo. No hablábamos mucho en el despacho, solo asintió cuando me lo pasó y se fue. Lo guardé todo en mi cajón durante horas sin abrirlo, pero al final de la jornada, cuando los pasillos estaban en silencio, cerré la puerta, apagué la lámpara principal y reproduje el contenido. La primera imagen fue Beatriz entrando a un hotel boutique, no muy lejos de la ciudad, no uno de esos donde se celebran congresos, sino uno con ambiente de cita privada. Las fechas coincidían exactamente con las que me dio. En lugar de un evento académico, hubo cena, encuentros en el bar, llegadas pasadas la medianoche, y en cada vídeo, en cada foto, aparecía él, Raúl, su subordinado, un tipo joven, de sonrisa plástica, al que siempre había tolerado por respeto a su rol como director de proyecto. Nunca me agradó, pero jamás sospeché algo más. En las imágenes, él y Beatriz caminaban pegados, se reían, se tocaban brevemente en la espalda, se sentaban juntos en cenas para 2, no con más colega, y en más de una grabación,
se los veía entrando a la misma habitación, siempre el primero. Minutos después, ella. No hubo sexo grabado, no fue necesario. La repetición, la complicidad, las ausencias de tercero, todo era más que suficiente. La gota final no fue una imagen, fue un mensaje de voz captado por el micrófono direccional de un camarero que colaboraba con la firma. Beatriz, riendo, decía: ya ni revisa mis horarios. Cree que soy la misma de hace 10 años. Y Raúl contestaba: déjalo en paz. Eres libre. Él es, seguro, pero aburrido. Cerré el archivo. Me quedé en la oscuridad de la oficina con las manos apoyadas sobre el escritorio. El aire pesaba. Esa noche no dormí. El domingo decidí llevar a Javier a cenar. No para hablar, solo para estar cerca. Elegimos un restaurante pequeño. Durante el postre, Javier se puso tenso. Se excusó para ir al baño, pero se quedó demasiado tiempo fuera. Cuando regresó, su cara había cambiado. Se sentó sin hablar. Movía el tenedor sin tocar el plato. ¿Todo bien?, le pregunté. Asintió sin mirarme. Vi a mamá. ¿Aquí? No, afuera, en la calle, en la acera. Estaba con Raúl. Me tomó por sorpresa, aunque no debería. ¿Te vio? Sí, pero no me habló. Raúl me miró, raro, como si no supiera quién era yo. Y entonces Javier, que siempre había sido medido, tiró la servilleta sobre la mesa con una rabia contenida. ¿Sabes qué dijo cuando le pregunté por qué estaba con él? Me dijo que no me metiera, que tú eras solo el conductor, como si no valieras nada. Ahí se rompió algo que ya estaba agrietado. No discutimos, solo pagué la cuenta. Fuimos al coche. Durante el trayecto, Javier no dijo nada más. Y yo, por respeto, tampoco. Pero sabía que esas palabras no venían de una discusión, venían de algo que Beatriz pensaba de verdad. Al llegar a casa, me encerré en mi estudio. Volví a ver el dossier, pero esta vez no me detuve en las imágenes. Fui directamente a los datos legales, ubicaciones, fechas, movimientos de tarjeta. Todo encajaba, todo estaba respaldado. Incluso los registros del hotel confirmaban las reservas con nombres falsos, pero las facturas mostraban la tarjeta de empresa que Beatriz manejaba. Llamé a mi abogado. Le dije solo 2 palabras. Es suficiente. No gritaba, no temblaba, no lloraba. Solo sabía que la línea que separa la duda de la verdad ya había sido cruzada. No hubo grito, no hubo maletas lanzadas ni insultos a medianoche. No era ese tipo de final. Lo mío no era una reacción, era una decisión. El lunes por la mañana, en cuanto Javier salió al colegio, subí al coche y conduje hacia el norte, hasta la entrada del bosque que da paso al camino de tierra. Allí, al fondo, está el cabin. No iba desde el invierno anterior. Aún olía a madera seca y a hojas húmedas. Un santuario, un sitio que me pertenecía desde antes de que todo esto existiera. Lo heredé de mi padre, pero más que eso, lo heredé como un refugio. Y ahora, necesitaba exactamente eso, refugiarme, no del mundo, sino de las mentiras. Dentro, abrí la caja fuerte camuflada detrás del mueble de libro. Saqué el expediente etiquetado como transición. En él, instrucciones claras, documentos firmados, copias certificadas. Había creado ese archivo después de una conversación incómoda que tuvimos Beatriz y yo hace 4 años, cuando por un momento mencionamos qué pasaría si alguno de los dos cambiara. Lo llamamos previsión. Yo lo llamé instinto. Llamé a Francisco, mi abogado. No me preguntó por qué lo llamaba, ni cómo estaba. Solo dijo: ¿lo activamos? Todo, respondí. A partir de ese instante, comenzó el proceso. Cada documento del fideicomiso se activó en cadena. Las propiedades, antes compartidas, comenzaron a transferirse a la estructura legal que habíamos diseñado, una serie de trust y sociedades pantalla destinadas a proteger el patrimonio familiar en caso de crisis o demanda. Ahora, se activaban para protegerme de ella. Volví a casa esa noche como si nada. Me senté a cenar con Javier. Vimos un partido en silencio. Dormí sin cerrar con llave, pero dormí con los ojos abiertos. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta. Me despertaba temprano, revisaba mis correos, llamaba a Francisco para coordinar movimiento. Cada hora era una pieza más reubicada. Las cuentas bancarias conjuntas se desactivaron. Las tarjetas que Beatriz usaba, ligadas a mi crédito, fueron anuladas y reemplazadas por nuevas en nombre de la empresa familiar. La casa fue transferida al fideicomiso. No se podía vender ni hipotecar sin mi firma exclusiva. Los autos, cada uno registrado a nombre de una empresa operativa que respondía solo ante mí. Por fuera,
todo parecía igual. Beatriz seguía enviando mensajes breves, incluso algunos con tonos alegres, como si su escapada hubiera renovado algo en ella, pero yo ya no respondía con emoción. Cada "te extraño" suyo llegaba a un dispositivo desde donde las alertas financieras marcaban que había usado su tarjeta para cenar 2 veces más con Raúl en un restaurante de marisco. El jueves llegó el punto de inflexión. Beatriz escribió: regreso el sábado por la noche. Tengo una sorpresa. Lo leí con calma. Dejé el mensaje sin responder, no porque no me importara, sino porque ya no me afectaba. La sorpresa era mía. Esa noche dormí en el cabin. Comencé a trasladar allí mis cosas personales, fotos antiguas, documentos legales, papeles escolares de Javier. Puse todo en cajas etiquetadas con mi letra. Con cuidado, sin apuro. No iba a abandonar la casa. Iba a dejarla sin pertenecerme emocionalmente. Cuando Javier preguntó por qué estaba llevando cosas al cabin, le dije la verdad. A veces uno necesita estar en un lugar que no mienta. No me pidió más explicaciones. Solo dijo: ¿puedo ir contigo un fin de semana? Claro, siempre. El viernes activamos la desconexión de servicio, el sistema de alarma de la casa, las cuentas de streaming, la electricidad a su nombre. Todo migró a nuevas cuentas bajo mi empresa. A efectos legales, Beatriz ya no vivía ahí, aunque aún no lo sabía. La última pieza fue simbólica. Cambié el código de la cerradura inteligente. Eliminé su acceso desde la aplicación. Ella aún tenía llave física, pero no lo sabría hasta que intentara usar su móvil para entrar. Esa noche llovió fuerte. El cabin se llenó de ese olor a tierra mojada y humo de chimenea. Me senté frente a la ventana con un café amargo y la carpeta del fideicomiso abierta sobre la mesa. No sentía triunfo, sentía control. Sentía, por primera vez en meses, que mi vida estaba en mis manos, no en las de una mujer que aprendió a disimular el desprecio tras un gesto amable. Cerré la carpeta, me serví otro café, y esperé el sábado, porque ella también regresaría, pero esta vez no sería recibida. El sábado transcurrió con una calma antinatural. Me levanté temprano, corté leña, limpié la entrada del cabin, no porque lo necesitara, sino porque era una forma de ordenar también el interior. La previsión había terminado, todo estaba ejecutado. La casa, los vehículos, las cuentas, el control total, estaban fuera del alcance de Beatriz. No necesitaba decírselo, lo descubriría sola, como se descubren las pérdidas, en la ausencia. Volví a la ciudad por la tarde, solo para asegurar los últimos detalles. Entré a casa como si aún viviera allí, aunque ya no lo sentía como mío. Revisé cada habitación. Las suyas seguían intactas, su ropa colgada, sus cosméticos sobre el tocador, pero nada de eso pesaba. Eran objetos sin historia. Lo que importaba estaba en una carpeta sobre la mesa del comedor: el resumen legal de la transferencia de bienes, la notificación de cambio de titularidad, la carta del abogado y el acceso a las nuevas credenciales bancarias. Todo limpio, todo legal, todo sin margen de negociación. A las 7:52, recibí una notificación. Beatriz estaba en camino. El sistema de cámaras la detectó en el portón, su coche estacionándose con suavidad. En las imágenes, su rostro sereno, ligeramente sonriente. Estaba por decir algo, por vivir algo que esperaba. No sabía aún lo que le esperaba. Abrió la puerta trasera y bajó 2 maletas grandes, la suya y otra más nueva, probablemente para dar esa sorpresa que había prometido. Avanzó hacia la puerta principal y, sin pensarlo, intentó abrirla con su móvil. El código no funcionó. Lo intentó una segunda vez. Frunció el ceño. La tercera vez sacó su llave física. Funcionó. Pero al entrar, la casa no encendió. No se activaron luces. No hubo calefacción. No hubo internet. Solo silencio. Caminó hasta el interruptor principal. Nada. Lo siguiente fue mirar el panel digital. Su acceso estaba revocado. Apareció un mensaje en pantalla: usuario no reconocido. Luego revisó la app del banco. Error de ingreso. Abrió el refrigerador. Vacío. Subió al cuarto. Mi ropa no estaba. Las fotos, los libros, la presencia mía se había ido. Solo quedaban sus cosas, ordenadas, ajena. En la mesa, encontró la carpeta. La abrió como quien desactiva una bomba. El primer documento, la notificación de revocación de poderes sobre las cuentas compartidas. El segundo, la escritura del fideicomiso. El tercero, el aviso de desactivación de tarjeta. El cuarto, el informe de custodia sobre Javier, validado por un tribunal familiar. Todos firmado, todos sellado, todos operativo. No gritó, no llamó, no lo supe por cámaras ni por alerta. Lo supe por Javier. A las 9:17,
Me escribió desde su cuarto. Está abajo. No dice nada. Solo mira los papeles. Está llorando. No respondí de inmediato. ¿Te sientes bien? Le pregunté. Sí. Solo no entiendo por qué no se enoja. Porque sabe que no hay nada que recuperar. Guardé el teléfono y volví al porche del cabin. Encendí un cigarro. Hacía años que no lo hacía. Pero ese no era un gesto de celebración. Era uno de cierre. Cerca de las 11. Beatriz me escribió. ¿Podemos hablar? No respondí. A las 11:08. ¿Qué hiciste? Silencio. A las 11:14. No merezco esto. Esto es demasiado. Apagué el móvil. Apagué la lámpara. Porque esa era la diferencia entre nosotros. Ella creía que el dolor se negocia. Yo entendí que hay dolores que solo se ejecutan. Sin escándalo. Sin teatro. Con la precisión de quien ya no busca justicia. Solo distancia. Cuando amaneció, Beatriz ya se había ido. Lo supe por la notificación del sensor del garaje. Se fue sin llevarse nada más que su bolso. Las maletas quedaron en la entrada, abandonada. Como ella dejó nuestra historia, a medio cerrar. Y así, sin necesidad de levantar la voz, sin pelear por el último centímetro de razón, yo recuperé lo que me había sido quitado sin permiso, mi dignidad. La mañana siguiente fue extrañamente luminosa. El cielo limpio, la brisa templada. Y sin embargo, todo parecía más denso. No porque yo esperara una llamada, sino porque sabía que llegaría. El colapso no se hace esperar cuando alguien ha perdido el escenario y aún cree que puede dar instrucciones. A las 7:13 de la mañana, la primera llamada entró. Era Beatriz. La dejé sonar. A las 7:16, otra. A las 7:23, un mensaje de voz. Necesitamos hablar. Estás cometiendo un error enorme. No respondí. A las 8:05. Estaba en la entrada del cabin. El sonido de los neumáticos sobre la grava me avisó antes de que viera su silueta. Se bajó sin apuro, vestida con la misma ropa del día anterior, sin maquillaje, el cabello revuelto. En una mano traía un sobre arrugado, en la otra el móvil. No dijo nada al verme. Yo tampoco. Subió los escalones como si esperara que le cerrara la puerta en la cara, pero no lo hice. La dejé pasar. Entró. Miró alrededor. El cabin estaba tal como siempre, austero, limpio, sin distracciones, solo madera, café y la carpeta negra sobre la mesa. No es esto lo que parece, dijo finalmente. No respondí. No tienes por qué dejarme en la calle. Podemos hablar. No estás en la calle. Solo ya no estás en mi vida. Tomó aire. Caminó por la sala como quien busca un punto donde justificarse. Fue un error. Me confundí. No lo pensé bien. Lo pensaste suficiente como para repetirlo. Raúl no significa nada. Entonces era peor. Cayó. No fue planeado. Se dio. Me sentí sola. Necesitaba atención. Tú estabas siempre ocupado. ¿Y Javier? Su expresión se quebró por primera vez. ¿Qué? Le dijiste que yo era solo el conductor. Tragó saliva. Bajó la vista. Intentó recuperar el hilo. No quise decir eso. Fue en un mal momento. No hay buenos momentos para decir algo así de quien sostuvo tu vida durante 20 años. Me miró como si recién entendiera que no estaba frente al hombre de antes. Ya no le respondía como esposo. Le respondía como alguien que cerró un libro. Esto es definitivo. Todo. Se acercó a la mesa, abrió la carpeta, pasó las hojas con lentitud. Reconocía cada firma, cada sello. Lo había leído antes, solo que ahora lo hacía frente a mí. Yo solo quería sentirme viva, dijo al final, y yo quería seguir creyendo en ti. No siempre obtenemos lo que queremos. ¿Y Javier? Javier ya eligió. Silencio. El cabin era un templo sin eco. Lo absorbía todo. La rabia, el arrepentimiento, la culpa. Todo caía al suelo como piedras sin rebote. Beatriz se sentó en la silla más alejada. Se cubrió la cara con las manos. No lloraba. Respiraba hondo, con esfuerzo, como quien intenta contener algo que ya no tiene a dónde ir. Tú no vas a perdonarme nunca, dijo sin mirar. No me corresponde a mí. Esto no es castigo, es consecuencia. Volvió a levantar la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, de impacto, como quien despierta en mitad de un accidente. No vamos a intentar arreglarlo. No. ¿Por qué? Porque tú ya decidiste irte. Yo solo terminé el trabajo que empezaste. Se levantó despacio. Caminó hacia la puerta. Se detuvo al tocar el picaporte. Su voz sonó apenas un hilo. ¿Te duele? No. Me doliste. Pero ya pasó. Abrió. Salió. Cerró tras de sí. Y así, sin portazos, sin súplicas ni escenas de película, la historia terminó. Me senté a la mesa, serví café, abrí el correo, comencé a planear la semana como cualquier otra, porque cuando uno ha pasado por el incendio, no necesita volver a encenderlo para demostrar que ardió. Los días siguientes fueron silenciosos, no un silencio vacío, sino uno completo, como si por fin cada cosa hubiera regresado a su sitio. Yo no buscaba explicación, tampoco retribución, solo me levantaba temprano,
Caminaba por el porche del cabin con una taza en la mano y el sonido de la naturaleza regresando a su curso sin esfuerzo. Beatriz no volvió a presentarse. Tampoco Javier me habló más de ella. Las llamadas cesaron. Los mensajes se extinguieron. Solo una vez, semanas después, recibí un correo desde una dirección secundaria que usaba para suscripciones. Era breve. ¿Por qué hiciste todo esto? Tardé un día en responder. Porque me dijiste que yo era solo el conductor. Y lo dijiste con convicción. No hubo respuesta. Cambié de número. Cancelé redes sociales. Vendí la casa a una sociedad controlada por el fideicomiso. Fue arrendada a una pareja joven con hijos pequeños. Les dejé la biblioteca armada y el jardín limpio. Javier decidió quedarse conmigo fines de semana. No me pidió explicaciones. Solo ayuda con sus tareas, consejos para la universidad, silencio para cuando no quería hablar. Una tarde, sin anunciarlo, me dijo: la forma en que manejaste todo fue elegante, difícil, pero limpia. Asentí, no porque buscara reconocimiento, sino porque entendí que había visto. Y eso bastaba. Beatriz siguió existiendo, en alguna parte. Tal vez buscó nuevos escenarios, tal vez no. Lo cierto es que, en mi vida, ya no quedaban rastro, ni pregunta, ni necesidad de entender. Algunas personas me dijeron que había sido muy drástico, otros que debería haber intentado arreglarlo. Pero esas opiniones me sonaban tan distantes como un idioma que ya no hablo. Porque cuando una historia termina, no se reescribe, se cierra. Y eso hice. Una mañana fría, mucho después, me senté en la misma silla de siempre, en el cabin, con la vista puesta en la línea que separa el bosque del cielo. Me serví café. Pensé en el tiempo perdido y en todo lo que había recuperado: dignidad, paz, dirección. Había perdido una esposa, pero había vuelto a ser yo. Y eso, lo supe entonces, era mucho más que suficiente.